Muy buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos al episodio número 10 de Obras y Sobras, un programa de divulgación artística y entretenimiento, por lo que no se recomienda considerarlo como contenido oficial o académico. Queda prohibido su uso para fines distintos del programa. Muy bien. Episodio número 10, episodio navideño. Estamos a 2 días de Navidad y estoy muy emocionado porque ya va a llegar Santa Claus. ¿Usted les trae Santa Claus? ¿Usted sí en su casa sí llega Santa Claus? En mi casa todavía llega. Van a traer calcetas, calzones y chocolates. Y camisetas. Porque ya es lo único que te entregan en Navidad. Cada año uno recicla calzones y ¿cómo se llama? Calcetines. No sé si reciclas o renuevas. Más bien renuevas, pero esa es la palabra correcta. Sí. O sea, en Navidad tú le das la vuelta y te los pones al revés. Sí, pues como debe ser. Nunca falla. Bien. Como hay ¿Qué una poco película, ustedes sí ¿no? cambian? ¿Cuál es la película, no? Donde usa el calzón así a la vuelta, hacia el frente, hacia atrás, y luego lo giras. Y no sé 4 qué. usos. Ajá. Pero es una película como de... No me acuerdo. Basta. De superhéroes o algo así. Ya, en fin. ¿De superhéroes? me perdiste. Superman yo creo porque usa el calzón por fuera. Pero Y una al revés, una y película a la de vuelta. Navidad. No. Ah, olvídalo. No es la de Mi pobre angelito con Macaulay Culkin, ¿Dónde sale Trump? Catherine Zeta-Jones, No sale ella, No, ¿verdad? no Citatir con una superación. Zetadir, ZDN, los trabajadores de la televisión y la radio Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68ª Quintana Roo. Asamblea General Ordinaria del por Consejo una Padece de superación sus- mejor. Padece de sus facultades Inaugurando los mentales. trabajos Solicitamos del la colaboración para encontrar al niño David Morales que se perdió en la colonia Insurgentes. Él portaba una camisa gris. Avanzamos para un mejor futuro. Bueno, esto no tiene nada que ver con el episodio del día de hoy. Por una superación social. Citativo. Ya mero Navidad, chavo. Estamos muy felices porque ya se está acabando el año. Se está acabando. A ver, ¿cómo era? A ver. Páchale. Ni se va a ver porque las laptops... Ah, sí, ya ni modo, se la perdieron. Así ya no puedo volver a proporcionar más. Pues Bueno. bien, estaban en este último nivel llamado 2020, el nivel número 12 del 2020. Vi un meme que decía, suena la música de jefe de juego, ¿no? Sí. Din, tirin, din, din, tirin, din, din, tirin, din, din. Ya, se pone nervioso. ¿No es música de jefe? No, bueno. ¿No? Yo nunca llegué... Fíjate que siempre he sido malo para los videojuegos. Un dato que a mucha gente seguramente le vale 3 kilos. Yo también, siempre soy muy Pero siempre he sido muy malo y No, yo nunca he sí, llegado así como al final de un videojuego. malo. Yo llegué al final de Metal Slug, es lo único que he hecho en mi vida. ¿Es tu único logro? Sí, donde llegas contra los aliens. A mí sí me gustan los videojuegos. sí, aparte Yo de sí le meto. acabarlos así. Y aparte de sí. que no me gustan los videojuegos, la neta, siempre sentí que fue una pérdida de tiempo. Y... ¿Perdón? Y... Sí, hay que decir eso. No, yo sí, a mí sí me gustan. Además de los... No. No le hagan caso. Es que está bien. Yo Bueno, por pero- malo, o sea, yo encantado de terminarlos, pero no puedo. Soy malo en los videojuegos, tengo que reconocerlo. Yo sí me clavo con las historias y con los acá personajes y ese pedo. Pero bueno. Tú eres el típico que ve RedTube por las historias, ¿no? No, es que yo me clavo muy cabrón en las historias. Es que la trama está muy buena. Como el meme de cuando estoy haciendo mis ejercicios y de repente el entrenador le rompe las manos. Cuando llevas a la mitad del video y ves que el entrenador le rompe las mallas. Está súper navideño esto, ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Yo estoy muy feliz porque ya va a ser Navidad. Sí, Es una época muy bonita. Es una época muy, Muy bonita, bonita. y esperemos que a pesar de que este año fue un poco duro o muy duro para muchos, pues estamos los que estamos y agradezcamos. Qué triste. Pues es que sí, pues lamentablemente mucha gente pues, Ya no está. perdió la vida, ya no está. Y pues hay que agradecer que estamos los que estamos. Y Pues nuestro más sentido pésame más que nada, para para todas todas las aquellas víctimas. personas y todas las víctimas de esta terrible enfermedad que sometió a este pequeño mundo, este pequeño planeta azul. Pero bueno, ya. Pasamos de los... Te pusiste bien sad. Bueno, pues, Sí. es que es un tema muy sad. muchacho de los ojos tristes. En fin. Bueno, cortemos.
Vamos a hablar el día de hoy. Qué calor. Bueno, ya voy a quitar. Se acabó la Navidad. Se acabó la Navidad, porque estamos en Navidad y a 35 grados. Ni en Mérida están así. Pues No. también grabamos a las 3 de la tarde. Pues ¿no? también, ¿verdad? En pleno solazo. No, les tenemos preparados un episodio muy bonito, muy navideño, el día de hoy. Vamos a hablar de Arcangelo Corelli y específicamente su concierto grosso número 8, Fatto per la notte di Natale. O sea, ya es Navidad, hijo de su... Hijo de su renavideña Hecho para mamá. la noche de Natal o de Navidad. Que es un concierto que, no sé, yo al menos considero que es de los más populares en estas épocas cuando se trata de música clásica. De Corelli, sí. Al menos yo lo he tocado unas, ¿qué? ¿Será 4 veces? 5, yo creo. Yo no lo he tocado ninguna vez. ¿No lo has tocado ninguna vez? Yo lo toqué una vez, Sí. creo. O lo ensayé al menos. Yo no lo he No, tocado. yo sí, con la camerata, sí lo llegué a escuchado, tocar pero no varias lo he veces. tocado. El caso es que es un concierto muy bonito y vamos a hablar de él el día de hoy. Pero primero hablaremos un poco de Arcangelo Corelli. Ujú. Quién fue este compositor y cómo fue que originó nació este... Era una tortuga ninja, ¿no? Arcángelo. No, ese era Donatello. Donatello. Ah, no, sí, sí, era sí. Donatello. Miguel Ángel, Miguel Ángel, Leonardo. y DiCaprio. Donald Trump. Era El pato Donald. Pato Donald. Estamos muy navideños hoy. era Leonardo, Ya Miguel no me importa, Ángel, ya yo tampoco lo sé. Donatello y... Arcángel, no. No, no era Arcángel. Bueno, al rato me acuerdo y lo Ahorita, tengo. ¿qué nos acordamos? Ahorita lo vemos, pero mientras síguele. Bueno, comencemos. El 17 de febrero de Miguel 1600... Miguel Ángel. Ya. Ya los estaba encontrando. 17 de febrero de 1653. Todavía nos vamos más atrás. Creo que es el compositor que más viejo que hemos visto, ¿no? A la fecha. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Ujú. Sí. 1653. 1653. Nos vamos todavía más para atrás. Más Sí. para atrás. ¿Qué habría en 1600 para empezar? ¿No había COVID? Había otras enfermedades. Había otras enfermedades. pestes. Otras pestes que mataban todavía más gente. Sí. Cerca de Faenza, en Fusignano, nacía Arcangelo Corelli. Viajó alrededor de 1670 a sus 17 años a Bolonia, donde estudió violín con Benvenuti y Brugnoli. Se asoció a la escuela romana, recibiendo un riguroso entrenamiento en contrapunto con Matteo Simonelli. En Roma compuso una gran variedad de obras, incluyendo obras vocales. Benvenuti y Brugnoli. ¿Qué sabemos de Benvenuti y Brugnoli? ¿Cómo no? Obras y Sobras Productions. Bueno, ahorita en lo que Obras Production, que en ese entonces para ser un músico reconocido tenías que ser o italiano o estudiar en Italia. Entonces, Corelli tenía toda esta escuela italiana, se estaba a más no poder empapado de toda esta música. Arcangelo Corelli, a ver, de los... ¿Él sí es contemporáneo a Vivaldi? No, era Lutero. No, Ya lo habíamos superado. ¿Ah? pensé que ya habíamos superado esa etapa. De mi cama. No, sí, es contemporáneo a Vivaldi, ¿no? Vivaldi es 1700, pero 1700 cortitos, si no me equivoco. Pero bueno, ahorita lo confirmaremos en Obras y Sobras Production. Y también Benvenuti. Sí. Chinga. Sí, pues hagan su trabajo. Ay, investiga, carnal, pues no fuiste a la escuela, ¿no tuviste historia del arte? Sí, con mi queridísima maestra. En fin. ¿Quién era la maestra? Saludos a ella. Saludos, maestra. Bueno, Sí, entonces... fue contemporáneo. Por añitos, 18 años. Sí, por añitos, yo lo sabía. No, 8 años. Entonces, para los que no saben en qué estamos, en qué No, etapa sí, está Corelli, No, está ahí. mentira, me equivoqué. Por casi 20 años, más de 20 años. Ah, casi bueno, 30. bueno. Uy, ya hace un rato. Mira, Giovanni Benvenuti fue un violinista italiano. Italiani. Y ya. Esto es lo que... Fue como el podcast pasado, ¿por qué Haydn fue a Londres? Ándale, no sé. Pues fue a Londres en Pues 1700. usted es italiano. Bueno, es que la verdad, Benvenuti y Brugnoli, yo sinceramente nunca había oído hablar de ellos, entonces... ¿Para qué preguntas? No son así, o sea, son maestros que... Y creo que ni siquiera es el Benvenuti de 1600, me sale uno de 1820. No, entonces es otro Benvenuti. Es otro Benvenuti. Alguien Benvenuti. importante en ese entonces que por algo lo han de mencionar aquí. Entonces, pues tú, si algún día alguien sabe de Benvenuti Brignoli. Me suena como pasta, no sé. Pues es como decir, no, Michael Jackson tomó clases con Regina Falangi, ¿no? Pues, ¿quién es Regina Falangi? No, pues no, nadie sabe quién es ella, pero sabemos quién es
¿Quién es Michael Jackson? Beethoven. Beethoven iba a decir. Ah, ok. Se me cruzaron los cables con el episodio anterior. Nada más en el anterior. Suficiente, continuamos. Bueno, Soy tomó yo. clases con estas dos personas en Roma. Estudio, en Bolonia. Luego se fue a Roma. Para 1675 trabajó periódicamente en la iglesia de San Luigi de Francesi y para las devociones de Cuaresma de la iglesia en San Marcello. Mira, me sale el Facebook de Leonardo Brignoli. A ver, agrégalo. A ver. Bueno, no, ya síguele. Ya En- muere con Bruñoli. Sí, ya Brignoli pasó a la historia. En Roma compuso... Ah, no, perdón. Sí, en la iglesia de San Marcello. En esta época se dedicó únicamente a la composición de sonatas virtuosísticas para violín solo, las cuales no pensaba publicar debido a que su elaborado lenguaje violinístico estaba más allá de las primitivas capacidades de la tecnología de impresión que prevalecía en Italia en el siglo XVIII, que fue lo que comentamos casualmente el episodio pasado, Ujú. que era difícil editar o estar ahí, ¿cómo se llama? Presionando a los editores para que todo saliera a la Perfecto. perfección. Pero me imagino que ya había mejorado bastante porque hablamos de que Beethoven en 1800... Ya en los 1800, o sea, casi 120 años de diferencia. No, pues ha de haber habido un abismo de diferencia. ¿Sí? ¿O no? ¿O no? No ¿Quién lo sabe? sabremos. No lo sabremos. No vivimos en esa época. Pero bueno, me imagino, quiero pensar que cuando estamos hablando de un lenguaje violinístico virtuosístico, son muchas notas en un espacio de un pentagrama. Entonces, era difícil, me imagino, en ese entonces, editar o poner notas en tan poquito espacio. Sí. Yo pienso que va por ahí. Puede ser. Pero bueno. Entonces, bueno, para 1679 fue nombrado músico da cámara, de la que alguna vez fuera la reina Cristina de Suecia, y para 1684 entró al servicio del cardenal... ¿Sí? ¿Sí? Del servicio del cardenal Benedetto Pamphili. del cardenal Benedetto Pamphili, con quien permaneció hasta 1690, cuando el cardenal fue nombrado legado papal en Bolonia para 1690 también, mismo año. Entonces Corelli trabajaría con Pietro Ottoboni, donde permaneció a su servicio por el resto de su vida, junto con un amigo más cercano, Matteo Fornari. ¿Con Pietro o con Prieto? Aprieto. ¿Prietos en aprietos? No lo creo. Entonces, perdón. Información importante. Aquí se trabajaba para la iglesia, entonces era como que por y para. Entonces aquí muy recalcado era de que habían todo para ser músico de cámara en lo que fuera la reina Cristina de Suecia. Entonces, para un vato que tenía que ver con el Papa, pues, estaba chido cómo se movían en ese entonces, ¿no? Pues también Vivaldi también estaba trabajando al servicio de la iglesia. Vivaldi era un padre, sacerdote. era un padre, era un cura. ¿Qué cura, no? ¿Le decían el cura rojo, no? ¿Cómo le decían? No sé. Sí, el sacerdote rojo, algo así Sacerdote por su rojo, pelo. porque era pelirrojo. Oh, qué curioso. Ya hablaremos de... Ya hablaremos de él, de Vivaldi. Simply Red. Y la pietad. Corelli compuso 48 sonatas en trío, 12 sonatas para violín y continuo y 12 concerti grossi, del cual hablaremos un poquito más adelante, el término concerto grosso. Así es. Arcangelo Corelli murió en Roma el 8 de enero de 1713 con una fortuna de 120,000 marcos y con una valiosa colección de obras y violines finos, el único lujo que se había entregado, que sería heredado a su amigo Mateo, quien generosamente le entregó todo a la familia de Corelli. Se dice que Mateo era... Mateo Teo Tititi. Ajá. No te entendí. Empezó como su alumno y eventualmente se hicieron muy compas. Suele pasar. Ajá. ¿No hubo romance ahí? No lo sé. No lo Quizá. sabes. Puede ser. No lo sé. Porque ahora que estuve investigando un poquito acerca de la vida de Barber, que también tuvo un amigo muy cercano, ya después andaban diciendo que hubo una relación amorosa. O sea, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Y qué tiene? ¿Y Yo a creo ti que sí, qué? porque nunca se casó, nunca tuvo hijos, y vivían juntos. Entonces, ¿pero qué tiene? No pasa nada. Ya después no, vivían juntos y se besaban. Y se besaban, Pero pues, ¿qué tiene? Pues no Sí, tiene nada malo. sí, no, se pero- grababan, Y lo subían a... y los subían. A la nubi. Y Juan decía, no, sí, muy buenas historias. Y que le rompe el... Que le rompen la malla. ¿Que no era clase de violín? Te voy a dar, pero tu violín. Ah, ya. Ay.
Caray. Bueno, entonces, dato curioso, gracias por mencionarlo, que fue su alumno primero. Sí, empezó como su alumno y ya después cuando empezó a trabajar con Pietro... Calor. Un farol nada más con la boina ahí. Sí, yo quiero ver bien navideño y un calor horrible. No lo logramos. No se pudo. No pudo se logró. Ahí para la otra. Pero bueno, empezó como su alumno y ya después, cuando se empiezan a hacer como más compas, lo jala a chambear con Pietro, Prieto en aprietos. El Pirieto de la Prietos. Ay, que se siente chido cuando tu maestro te invita al hueso. ¿A ustedes nunca los invitaron a su maestro al hueso? Todavía no. Pues sí, maestros. ¿A ustedes los invitan? ¿Ustedes tienen huesos? Está chido cuando tocas en un hueso con tu maestro. Sí, saludos, Claudio. Te extraño. Ah, ya. Lloro todas las noches. Estás vomitando por... Toqué con él. Ah, bien buena onda. O sea, ni siquiera... O sea, me invitó, pero no estaba considerado en la paga y él me dio de su lana. Sí, eso sí está chido. Me livianó chido. Eso sería como una especie de... Al revés de Caimán, ¿no? Porque él no te ¿Qué sería lo contrario a Caimán? ¿Descaimán? ¿Qué animal se come el caimán? No, pues el caimán es depredador. ¿Caimán es el caimán? Caimán es el caimán. Godzilla, no sé. Godzilla. No lo sabremos. No lo sabremos. Pero Le preguntaré algún día. Bueno, ahora vamos a hablar del origen del concierto. Este bonito concierto en el cual... obviamente pondremos la descripción aquí abajo para que lo pasen a escuchar en alguna bonita versión navideña que encontraremos por aquí en la red. Y por encontraremos se refiere a uno de nosotros dos. Se lo va a encontrar. Exacto. ¿Qué tengo que buscar? Ahora sí Sobras Production. No lo busques ahorita. Ah, bueno. Bueno, hacia finales del siglo XVII, los músicos empezaron a distinguir entre música para conjunto de cámara, con un único instrumento por cada línea melódica, y música para orquesta, en el cual cada parte de las cuerdas era interpretada por dos o más intérpretes. O sea, había una diferencia entre el músico solista, por así decirlo, y el músico de orquesta. O sea, el tutti. Sí, por ejemplo, un cuarteto de cámara donde hay solo un instrumento de cada voz. Y aunque hay dos violines, hacen cosas distintas. Cada quien es protagonista de su línea melódica. Eso es un ensamble de cámara. Uh-huh. Puede pasar incluso también con alientos, ¿no? No sé, un quinteto de maderas, que es flauta, clarinete, oboe, fagot y corno. Sí. Son 5 voces que hacen cosas completamente diferentes. Y la orquesta son como 80 violines, 40 y 40. Es que levantas una piedra y salen 40 y 20. Ajá, 40 y 20. Pero estas divisiones tocan, aunque tocan dos melodías diferentes, los 40 tocan la misma melodía, los otros 40 tocan también la otra segunda melodía. Lo mismo con violache, los contrabajos, que son, 5 a 8, dependiendo de la sección, pero que tocan la misma línea. Entonces esa es la parte pauta, de la orquesta. Ajá. La pauta por la cual partimos. Entonces, pasamos de esto a ampliar un poquito más el número de integrantes por línea. Por línea, ajá. Entonces, bueno, se ha dicho que el rey Luis XIII de Francia, reinado de 1610 a 1643, estableció un conjunto de cuerda que en esencia fue la primera orquesta con 4 a 6 intérpretes por cada voz. O podría llamarse una camerata, ¿no? También. Sí. Puede ser el término que hoy en día se conoce. Creo que el rey Luis era el que se clavó el bastón en el pie. Ah, el que se estaba murió la marcando. gangrena. No, dije no la fue- número 13. Dijiste la número 13. No fue. Pones sonido de violín, de delfín. De Bob Esponja. Sí, va a salir antes de que lo hagas. Ah, bueno. Agarras, Sí. copias el mío y lo pones. Voy a copiar el tuyo y lo voy a poner. Sí, A ver, bien. déjame ver si es el mismo Luis. Según yo, fue no. el mismo Son- Corelli. Según yo, fue el mismo Corelli el que se machucó. Fue un compositor. Son No, diferentes los Luis, No, según los yo, reyes Luis. Sí fue ese Luis, no Corelli no fue porque él era un padre, era el que estaba marcando con su bastón, era el primer director como tal, con su... El Rey Sol, se le conoce como el Rey Sol, pero no es el mismo Luis, el Rey Luis, porque No, porque hay muchos el Rey Luises. Sol, el Rey Sol es Luis Es el Rey Julian, Luis el de- XIV. O sea, el siguiente. Ajá.
Fue la siguiente actualización. Exacto. De Siri. Fue de Apple. la remasterización. Sí, qué bárbaro. ¿Por qué afán de llamarse Luis? O sea, habiendo tantos nombres, Luis 24, Luis 37. Como los Juanes. ¿Quién se llama Juan? No manches. Como los Carlos, que se llama Carlos V. Ándale. Carlos V, patrocínanos para terminar nuestra tiendita, nuestros abarrotes. Pero sí, yo tenía entendido que antes se marcaba el tempo con un bastón y uno... No sabemos quién, creo que lo Sí, no, ¿Ya el sabemos Rey Sol. quién? O sea, el Rey Sol sí ok. se Se encajó. machucó. Y se murió por eso. Por Se gangrena, congrenó, Se ¿verdad? engangrenó. ¿Qué tan fuerte y qué tan filoso debe haber estado? ¿Qué tan inteligente ha de haber sido como para darse un tremendo porrazo? También se dice que él era el... Creo que era uno o alguno de los que usaba tacones, que empezó a usar los tacones así, tal cual. Es que Ajá. sí usaban tacones, de hecho. ¿Sí? La moda empezó por los hombres, ¿no? Ajá, muchas de las cosas, por ejemplo, estilizar al ser humano empezó por los hombres y después, por mera estilística, ya después, hasta años después lo empezaron a utilizar las mujeres, que las pelucas, que el maquillaje, que los Sombra tacones. aquí, es que les sombra ponían allá, acá. maquíllate, Maquíllate, un espejo de cristal y mírate, y mírate. Muy bien. Pero sí, efectivamente, así fue como Mary Kay, comienza. tu marca podría estar aquí. Patrocínanos, Mary Kay. Fraiche. Avon. Para 1670. Jafra. Ya. Zermatt. Bueno, pues para 1670 se formarían conjuntos similares en Roma y Bolonia, con 4 o 6 integrantes por línea melódica, seguidos de otros más en Venecia y Milán. En Roma, con frecuencia Corelli dirigía una orquesta de 40 o más integrantes, seleccionados entre los intérpretes al servicio de los mecenas de toda la ciudad. O sea, ya una orquesta completa de sección de violines primeros, violines segundos, violacellos y contrabajo. Pero que no era lo que conocemos hoy en día, eran agrupaciones de 4 violines primeros, 4 segundos, 2, 3 violas. Y... Sí, no eran secciones tan grandes de... Pero si dice como de- 40, Pues a la suma... A la suma 48, no, sí, ya eran muchos. Sí, eran un montón. Entonces pone ya que ya tiene los 8 y 8. Son Y cinco mínimo, secciones. mínimo 8 y 8. 4, 5, 5. Son 2, 11, 3. 19. Los que sean ya eran un buen. Y yo así con los números de matemáticas aquí. Así como el vato de qué pasó ayer. Ándale. La doña así con sus estadísticas. Bueno, ya era una orquesta, una camerata grande. Grande, No como hoy en día, pero ya era una camerata grande. Una sinfonieta, tal vez. quizá. En las décadas de 1680 y 1690, los compositores crearon una nueva clase de composición orquestal que pronto se convirtió en el tipo más importante de música instrumental barroca y contribuyó a establecer la orquesta como conjunto instrumental más relevante. O sea, ya muchos compositores a raíz de este nuevo ensamble, se empezó a escribir música pensada para esta sonoridad ya más grande. Ya no eran música de cámara para espacios tan pequeños, Ajá. de 4 o 5 personas, 5 integrantes. Él motivó a más En sí, compositores. digamos que podría ser como no sé, la partita para un violín o para cualquier instrumento, ¿no? Ujú. La partita... La era- sonata X para... La partita, una vez cuando tuve que hacer como algo para partita, era solamente para un instrumento melódico con una cierta tesitura. Era Específica. normalmente para violines y flautas, no hay como una partita para... Sí, no hay por partitas ejemplo, para cello o para... o trabajo, ¿no? Ajá. Esos son suites. Ahí ya entraba la suite. La partita es parecida a una suite porque tiene varias danzas, pero tiene algo específico que solamente lo denomina como partita. Para Entonces, flauta y violín. podríamos Yo decir nomás encontré que que como para género flauta y- era, antes del concierto era la partita, la sonata, Sonata. la suite, La suite. Conciertos. algunos ensambles de cámara, cuartetos, no sé si sean cuartetos. Cuartetos, Corríjame, sí. por favor. Bueno, No sé. sí, Corelli tenía cuartetos. ¿O eran tríos? No, eran tríos. A lo mejor eran... Tríos, sí, a lo para mejor eran, tríos. por ejemplo, conciertos grosos en Sí hay los tríos cuales... sonatas también, ¿no? ¿Mande? También hay tríos sonatas. Tríos sonatas, ajá. Pues el género sonata empezó un poquito más o menos por esta. O sea, ya empezaba a gestarse el ensamble de cámara Ujú. y ya de repente pues entró, bueno, lo de la fuga, los trabajos de teclado que hacía Bach. A varias voces. Ujú. O sea, ningún Aquí fue instrumento, donde pero a empezaron- varias voces. Aquí fue donde empezaron a utilizar el ritornello. Y entonces llega el trabajo de la orquesta La La orquesta. orquesta. como un nuevo género. Como un nuevo género, porque obviamente cuando pones más instrumentos, la sonoridad cambia y las concepciones ahora de la composición cambian.
para adaptarse a este nuevo grupo musical, ¿no? Por así decirlo. Eso. Que eventualmente fue evolucionando hasta lo que hoy en día conocemos como la orquesta completa, donde hay más de 80 músicos y se tocan cosas fenomenales. ¿Han visto esas de 1000 japoneses tocando la...? Ah, sí. Eso A eso la de- se me hace una aberración, una exageración. ¿Cuál es? ¿Qué sinfonía es? La novena de Beethoven. No. Bueno, sí, eso sí suena horrible ya, 1000 músicos. Como cuando ves 1000 guitarristas tocando Black y Black. Sí, todos 1000 O la de bateristas. Deep Purple. O sea, ya eso ya se me hace una... ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, eso es mame. Yo creo que eso ya es para buscar el romper récord, ¿no? Y, Sí, más- O sea, no tiene nada de... de musical estilístico. ni de trasfondo. Ajá, más ahí, que... ¿no? Nada, vamos a romper un récord y ya. Pero hay una sinfonía que es la de los 1000 músicos. ¿De quién es? ¿Se Ay. Haydn? A ver. No es de Haydn, es de un compositor más para acá. Que sí necesitas, de hecho se necesitan 2 orquestas para tocar esa. Que tiene 2 directores también. Ajá, ¿O esa es no otra? me acuerdo. Voy a investigarlo y les paso el dato. Pero bueno, son... Mira, aquí busqué nada más Sinfonía de los 1000 músicos. Ah, y la de de Mahler, 8, sí, es Mahler. 8 de Mahler. A huevo. Sinfonía de los A 1000. huevo. Gracias, Google. Pero si son 1000 músicos. A Ah, ver. sí, o sea, sí, se supone que sí. Según yo, se Yo supone sabía que, que sí. tiene un montón de cornos, todo lo que sabía. Que tiene como 16 ver. cornos. Según Cosas Wikipedia, son las obras corales de mayor escala del repertorio orquestal clásico bueno. debido a que requiere una enorme cantidad de instrumentistas y coralistas. Con frecuencia se le denomina la Sinfonía de los 1000, Exacto. aunque la obra a menudo se interpreta con menos de 1000 intérpretes y el propio Mahler no aprobó dicho sobrenombre. Ah, pues bueno, pero O sea, es ya son un- un montón de músicos. Ya O sea, fue que diga- marketing, ¿no? Que diga Ajá. menos de 1000 músicos, pues que 1800 ya son un montón. Ah, manches, o sea, ya 200 son muchos. Sí. Una orquesta completa con coro, ¿qué serán? ¿150? No, más. ¿Casi porque, 200? Por ejemplo, Ah. si tienes un coro grande de 100, 120 personas, más aparte de la orquesta de 80, ya tienes 200. 200, ¿no? Ya, Sí. yo creo que es el. Entonces un buen imagínate número. que esto de los 1000 músicos que tengan, no sé, unas 200 personas en la orquesta y unas 400 personas en el coro, 600 personas. No, más bien yo creo que era la de los 1000 porque también contaban el público. Porque el público también forma parte de. Ay, seas Ah, ya. chistoso. Y luego, Bueno, pues bueno, así fue como más o menos empezó a crecer. A crecer todo el género. Género. Entonces, los conciertos estaban estrechamente relacionados con las sonatas y desempeñaban funciones parecidas. Se interpretaban en ceremonias públicas, entretenimientos y reuniones musicales privadas. Y podían sustituir también elementos de la misa. El concierto grosso utilizaba un conjunto pequeño de instrumentos, concertina, solistas, que frente a un conjunto grande, concierto grosso. Ok, entonces vamos desde aquí a empezar a detallar los diferentes puntos. Concierto grosso, conjunto pequeño de instrumentos, solistas, que es el concertino, los solistas, y conjunto grande, concierto grosso, que son el tutti. ¿Ok? Entonces, el concertino constaba por lo general de 2 violines acompañados de violonchelo y el continuo, los mismos integrantes necesarios para interpretar una sonata en trío. Que puede haber concertino con un instrumento solista, no necesariamente tiene que ser 2 violines. Ajá. Hay concertinos para violino. pero Sí. me imagino que dice los 2 violines para empezar a diferenciar esto de violines primeros de violines segundos. Ok, Quiero pensar. no sé. Y el continuo, nada más como para especificarlo, era el teclado que El normalmente acompañamiento. era clavecín, clave, ujú. u otro instrumento que acompañaba similar. Pero Además del cello. O sea, es decir, el clave o este teclado, ujú, y el cello se consideraba como continuo. se le llamaba bajo continuo. Ujú. Exacto. Lo que hacían, lo que se hace todavía hoy en día es que el clavecín, lee la línea melódica del cello y hay un cifrado, o sea, Un hay unos cifrado números mágicos Ujú. que el clavecinista interpreta, o sea, sabe interpretar y él genera la armonía. Los acordes. Es Los como acordes. mera improvisación sobre Sí. una base Ujú. que ya está establecida. No hay nada escrito para el clave. El clave, Eso se me hace algo muy como, no sé, de admirar. de admirar, sí, sí, sí. Saludos a Kike, que Saludos, él Quique. hace un excelente trabajo. Es de los... Tampoco es como que he escuchado así como 50 clavecinistas, como 50 violines, pero aparte, ¿quién toca el clavecín? O sea, quien toca el clavecín se me hace ya algo así súper Pero grande. es además un buen
Buen clavecinista. instrumentista. Entonces, Sí, sí, ya- instrumentista, porque no solo clavecinista, o sea, también. Bueno, También es pianista. También pianista, pero sí. bueno, si alguien que sabe tocar el clavecín de esa manera, mis respetos, Quique. habría que invitarlo una vez. Hay que invitar A a ver si Quique. quiere. Estás invitado, Quique. Jalas, es el challenge. Tienes que venir al podcast. Bueno, ya tenemos invitado. Ni ha dicho que sí. Mi invitado de a huevo. Más de huevo que de ganas. Ni quiere venir a este mugroso Entonces podcast. tenemos este pequeño, vamos a ponerlo así, violín primero, violín segundo y cello, es el concertino, que son estos solistas frente a un conjunto grande, que es el concierto grosso. Entonces eran los necesarios para interpretar una sonata en trío, aunque podrían agregarse o sustituirse otros instrumentos de cuerda o de viento. Ujú. El grupo más grande era casi siempre una orquesta de cuerda, usualmente dividida en violines primeros y segundos, violas, violonchelos y con bajo continuo y violone Violón. que doblaba a los violonchelos. Que el violone es el antecesor del contrabajo. ¿El papá o el abuelito? Es el papá, El papá. creo. Sí, porque ya después es No, sí es violón. ¿Violón? ¿Violón? Sí, está bien. ¿Se tocaba igual? Sí, creo que esto lo comenté ¿Igual a en final de el... cuartas? No, iba variando. De hecho, hay muchos violones que pueden llegar a tener 6 cuerdas o más. Y se variaba dependiendo la afinación que necesitaba la pieza. Por ejemplo, también es otro tema de los contrabajos que usaban, no sé si es alterno, pero se le conocía también como la afinación vienesa, que no se afinaban las cuerdas por cuartas, sino se hacía un acorde con las cuerdas, se intercalaban cuerdas más de tensión más alta o de tensión más baja. Y si tu pieza estaba en re mayor, tu afinación podría ser como la, fa sostenido, re, la. O sea, como... Un acorde de re mayor. Órales. Vaya, Ya lo de las cuartas fue no manches, más para acá. datos que no me sirven de nada. Ah, sí. Información que cura. No, sí, está chido. Oye, no lo sabía. Y por ejemplo, ahora los contrabajos que tienen 5 cuerdas, ¿tienen una cuerda más aguda? Más grave. Más grave. Oh, no manches. Sí. De hecho, Beethoven escribía mucho para contrabajos de 5 cuerdas. ¿Y Potesini? Y Bottesini le quitó una cuerda, le quitó la más grave y nada más tocaba con 3. Oye, ¿y ese Bottesini que Dios te dio? Ese Bottesini. Es para que... No es para que se lo coman los gusanos. Que lo coman los... Bottesini... Miren, la verdad es que... Bottesini, patrocínanos. La verdad es que mucha gente, incluyéndonos, desprestigiamos a los contrabajistas, pero hay casos ¿Extraños? extraños y fascinantes, como Dragonetti, que ya lo mencionaste también en el episodio pasado. Bottesini, creo que son los dos. ¿Cuáles son? Ellos son los más grandes exponentes del Sí. contrabajo. Sí. ¿Hay algún tercero? Sí, está como escritor Kusevitsky. Dicen que no era tan bueno tocando, Ujú. pero tiene varias aportaciones compositivas para el instrumento. Y ya de ahí, o sea, hay muchísimos más. Hay otros que no me acuerdo ahorita exactamente el nombre. Ya con esos tres son más de lo que yo sabía. Pero ahorita el que está generando mucha relevancia, o bueno, ya lleva mucho tiempo, algo de tiempo en presencia y en ojo público, es un chico que se llama Dominic Wagner, que es descendiente directo ¿Wagner? de Richard Wagner. Órales. Y le está rompiendo en el contrabajo muy tenso. ¿O ahorita hoy en día? Sí, es actual. O sea, Está vivo. componiendo y... Tiene como 20 y tantos años. No manches. No compone, pero toca. Saludos a- así, perrón. Ah, yo pensé que era compositor. Ajá. No, tocas súper denso. Ah, qué chido. Pues ojalá que empiece a componer y deje un legado. Sí. Ojalá. Por ahí creo que lo único que yo sé que ha compuesto es una cadenza sobre un concierto de Kusevitsky. No manches. Lo mismo que decíamos, ¿no? Capaz que esa cadencia va a quedar para futuras para generaciones. la posteridad. Quizá. Este episodio se acaba de convertir en una plática sobre Ya sé. contrabajo. Pero bueno, y luego violone. Ah, sí. Ah, sí. Estábamos en Navidad, sí. Bueno, el violone doblaba a los violonchelos en este tipo de ensambles. Tanto el concierto para instrumento solista como el concierto grosso, la orquesta al completo se denominaba tutti, Tutti, que son todos, o ripieno, que es relleno. relleno. Pero prefiero tutti, ¿no? Ripieno es como... Como que Sí. como Relleno. que el relleno. Pero pues en esos tiempos sí eran muy selectivos, elitistas. Así como, es el relleno. El no relleno, son no son importantes. importantini, como le Yeah. concertini. Así es. Sí. Entonces, este concierto es muy bonito, perdón. Y de ahí, perdón,
¿cómo se dice? Trascendió lo del tutti. Ujú, Ya ahorita, cuando tenemos un ensayo con toda la orquesta, se le denomina tutti. ujú. O, por ejemplo, el director está revisando el pasaje en un ensayo y a ver, nada más quiero escuchar violines, violas y chelos. Ya, tú los revisa. Ok, va, ahora tutti. Tutti. Ya, Ajá. ya toca toda la indicación para toda la orquesta. Da capo. Eso también. Podemos hacer un episodio sobre Sí, sobre ¿cómo se llama? sobre eso. Sí. Sí. Ujú. Indicaciones o Sí, frases. Porque casi todo está en italiano. Italia. Deberíamos de hacer un podcast del por qué las cosas todo está en italiano. Ese sí sería interesante. Ok, muy bien. Ok, después. muy bien. Queda pendiente. Y como después también empezó a competir el francés. Ah, sí. También hay, cierto. ya después en alemán y después en inglés. Bueno, ya, después hablaremos de eso. Después hablaremos. Ruso. Entonces, este concierto se caracteriza también precisamente porque tenemos partes de concertino y partes de tutti, De ripieno. de ripieno, donde se intercalan las violines primeros, violín solo primero, violín solo segundo y bajo continuo, el cello, perdón, Sí. como solo. Pero también con el clave. O sea, sí, también se intercalan. ¿El clave también tiene parte de solo? Ujú. Eso sí no recuerdo. Según yo, sí. No sé, tendría que hacer memoria. Según Juan, sí. Así lo dejamos. No me crean. Bueno, y luego. Corelli, Corelli se retiró de la vida pública para centrarse en la composición de su Concerti Grossi Opus número 6, considerados el inicio del género y que sería la trascendencia del concierto para instrumento solista y que posteriormente sería la sinfonía. Dato curioso, Corelli es como de los primeros que tiene obras solistas que pueden llenarse como a sí mismo. Por ejemplo, la folia, que tiene dobles cuerdas y una armonía que se puede acompañar a sí mismo. Bach también llegó a hacer eso. Por ejemplo, Corelli y Bach nunca se conocieron. ¿O sí? No. No, porque Bach nunca hay en los escritos que tenía que hubiera salido. Entonces, Sí, vea, según yo, de nunca salió. nunca salió de Alemania. Entonces, Pero sí tenía influencias, tenía todas estas influencias, sí, pero era como que le llegaban y las escuchaba y medio acá Ajá, componía. porque estamos hablando del Llegaban, periodo- las escuchaba, hacía un hijo y luego se ponía a componer. Y luego hacía llegaba otro y luego francés, componía. llegaba, escuchaba, hacía otro Componía hijo. mientras estaba haciendo otro hijo, hacía otro hijo mientras componía y así comía mientras hacía otro hijo. comía hijos. Algún día les haremos un episodio de Bach y Sabrán por qué tuvo tantos hijos. o sabrán unos chistes de los hijos de Bach. Más bien. Bueno, entonces estamos en 1760 y... El caso es que estamos en el periodo barroco. Eso es a lo que quería llegar. El barroco. Estamos en el barroco y el barroco se divide en tres, ¿Secciones? no secciones, pero es más bien estilos. Secciones. Tenemos el barroco italiano, el barroco alemán y barroco francés. Así es. Sí, ¿no? Entonces, Que en cada época también, por ejemplo, hubo un barroco español, un barroco también mexicano, pero posterior ya fue tardío. ya fue tardío, pero en Como la que historia del arte, Los más grandes y los Fueron más estos influyentes fueron esos tres. Ajá. en el barroco francés, ¿a quién tenemos en el barroco francés? A Lully. Ah, Lully, sí, cierto. En el barroco italiano tenemos Vivaldi, Corelli. En el alemán tenemos pues, a Bach. ¿Y quién más era de Bach? ¿Es Telemann? Telemann. Ujú. No, Telemann es... A ver, no, Telemann. Telemann, ¿qué es? No hay que mentir. Sí, Sí, Telemann, sí, ya aprendí. tengo mi duda. Según yo sí, no es inglés. Según yo no es inglés, según yo sí es alemán. Ahorita el equipo de obras. Sacro Imperio Romano Germánico. Alemán. Yes. Thank you, Mr. Google. ¿Era alemán? Vale. Sí, según yo sí. Ya confirmadísimo. Entonces, pues ya teníamos estos tres tipos de barroco, pero todos se empezaron a hacer en esta misma época. Que cuando escuches una obra dices, ese es barroco. Ya sabes que es barroco. Ujú. Bueno, ¿y qué es el barroco? Es música recargada, miedo al vacío. Es los afectos, la teoría de los afectos. Yo creo que para los que no están asociados o familiarizados con el término barroco, se supone que los adornos evitaban estos espacios, ya sea de silencio o, por ejemplo, en construcciones, en arquitectura, Sí, espacios que no fueran completamente lisos, que tuvieran ornamentación o pequeñas figuritas que
que adornaban estos espacios que podrían estar lisos, ¿no? Por eso es que en las iglesias son retacadas de adornitos. De adornos. Notas. Lo mismo pasaba con la música. Ajá. O sea, no era como una nota muy larga que podría considerarse al mismo tiempo como que algo tan simple, ¿no? Ujú. O liso. Entonces, esta nota que podría ser una nota larga estaba llena de adornos que podrían decirse pequeños por la rapidez en la que se tocaban o por la intención con la que se tocaban también. Que era lo que platicábamos en el episodio pasado sobre cómo los compositores como Bach no le daban esa libertad al intérprete de improvisar sobre la línea melódica. Él escribía todas las notas, todo escribía. Y otros compositores sí escribían sus líneas melódicas sencillas, entre comillas, porque era la costumbre de que el intérprete adornara estas notas pedales o notas largas, que ni siquiera eran notas tan largas, no sé, una blanca que tiene una duración de 2 tiempos, la convertían en 5 notas, ¿no? Hacían un bordado que subía y bajaba la melodía, etcétera, ¿no? También estaba Händel como compositor barroco. Era alemán. Y Händel. Ujú, Händel. Y después se nacionalizó ajá, a inglés. A inglés. Entonces, bueno. Inglés. Ya nada más como para terminar el comentario, el barroco es un periodo musical, o bueno, un periodo artístico, podríamos decirlo. Es una época. Una época en la historia Una época barroca. de la humanidad, que es muy bonita, que fue o funcionó como para cimentar muchos conceptos sobre la historia del arte. Yo creo que más que sí. Bueno, sí. Sí. Como que había demasiadas ideas y como que estaban muy Y el barroco dispersas. así lo Y agarró como junto. que vino a aterrizar el Renacimiento, ¿no? Fue Ajá. después Fue después del Renacimiento. Entonces como que vino a aterrizar muchas ideas que empezaban a surgir en esta época. Sí, y era como que ideas de otras ideas, y era como que demasiado y como que las trataron como de encapsular. Ya posteriormente el clásico ya fue cuando dijo, ver, todas esas ideas A que ya refinar. tenemos, Ok, ya. ajá, vamos a limpiar, vamos a pulirlas y que sea lo más, Estructurado. ajá. Y ya cuando empezaron a ver eso de los tratados, que hablamos con Mozart. Ujú. Pero bueno, Qué bonita es la historia. cachulada. Y volviendo. Y volviendo, Otra vez nos fuimos. probablemente, de los 12 conciertos grossos. Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea simplemente. Mire. Ay. Se me encueró el chino. Se me encuentra el chino de San Juan. El chino del concert. Saludos al chino. Que yo sé que sí los ve. Y pues bueno, cerrando un poquito la parte del concierto grosso, dicen que probablemente de los 12 conciertos grosso que Corelli escribió, el más famoso sea el número 8, opus 6, en sol menor, Fatto per la notte di Natale, hecho para la noche de Navidad. Que es la traducción literal. La traducción literal, Fatto per la notte di Natale. Fue compuesto a petición de su mecenas, el cardenal Pietro Ottoboni, del que ya hablamos, y fue estrenado en 1690 en el Vaticano, aunque no fue publicado hasta 1714, 34 años. Después de haber pasado 24 años después de haber fallecido. 34, ¿no? Aquí otro ejemplo. Por ejemplo, ya hemos hablado en Mozart que había obras específicamente solamente que se podían tocar en el Vaticano. Y que después llegó Mozart, la escuchó y se la plagió. Ajá. Entonces, otro ejemplo de que, la tocas en el Vaticano, pues es de nosotros. Entonces ya después la puedes publicar. Se me hacía. Fue un año después de que falleció. Se publicó un año después de que falleció. No. Y me imagino que lo publicó su compita que dijimos que se llama Mateo. Mateo Teo Sí. Tititi. Mateo TTT. Muy Lo puede probablemente. haber publicado Mateo o la familia de Corelli. Ya que Mateo fue el que El que les dejó toda les dejó toda la... Que por cierto, ¿cuánto será hoy en día? 120,000 marcos. ¿Qué era? Pues mira. No manches, si no pudimos hacer el de 1800. Pues mira. 90. ¿Cómo se llama? Ya 120,000 ya es bastante. Sí. Mucho. Pero los kilómetros sí son los mismos. Los kilómetros, eso sí no ha cambiado con el paso del tiempo. Qué malos chistes te avientas. En fin. Te pasas. Te Y- pasas, Nico, te pasas. Pues bueno, este concierto es Bellísimo, clásico, bellísimo. es muy bello, es de mis conciertos favoritos. Incluso, dato curioso, yo había escuchado este concierto en alguna ocasión cuando yo empecé a escuchar música clásica, que me empecé como a meter en este rollo de la música, que tenía mi LimeWire y mi Ares, No manches. Que empecé- de LimeWire, no, Sí. no manches. que empecé a descargar música clásica. Fue de las primeras rolas que descargué. El Lime era más limpio que el Ares. ¿LimeWire? Sí, muchísimo más. Sí, y ya sí, después sí. como que ya no se podía usar tanto y pues seguí usando Ares.
Y Sí, yo ahorita, después me mudé a Ares porque descargaba más Y rápido. de repente que le Era rompe más la malla. y ahora Shazam. Ya escuchamos Ah, por Shazam, sí, cierto. Spotify y YouTube. Tú no escuchas El Shazam. YouTube. Puro Spotify. O sea, no escuchas por Shazam, sino que pones Shazam y Shazam te dice escúchala. qué estás ¿Qué, escuchando. qué rolita? escuchando. Ajá. Entonces- Que le Yo me sorprendí mucho, me dio mucho gusto cuando el día que empezamos que dijeron, no, vamos a tocar este concierto, que lo empezamos a tocar, dije, no manches, Yo ya lo conocía. ya lo conocí, ya lo descargué en Es el como en ese Amway". video de YouTube. 10 canciones que había escuchado, pero que no conocías. Exacto. Número 1, Corelli, de la noche de Perlonetti, Natale. No, Pato Pernotti de Natale. ¡It's a me, Mario! Entonces fue muy bonito reconocer esta pieza, porque la descubrí descargándola así por conocer Para escuchar. música nueva. Por Retu. Entonces, pues, bueno, aquí va a estar en la descripción, en el reto. Y nada, si les gustó el episodio de hoy, compártanlo. Si no, no lo compartan, pero no digan nada para que los demás lo vengan a ver. Para que caigan en Para la que trampa. caigan en la trampa, en la red. Y pues bueno, que nos sigan en las redes. Síganos en las En redes. Instagram como obras-sobras. Y en Facebook como obras y sobras. Y los Instagrams de los 3 barbajanes. Que están abajo. Que pasen muy bonita Navidad en compañía de sus seres queridos. Cuídense muchísimo, por Cuídense favor. mucho. Les deseamos una bonita cena navideña. Uy, esta es la mía. Cada quien tenía una. Va. Adiós. Gracias. Hasta la próxima.